Una Constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Una Constitución para Chile, un programa desarrollado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Y el tema de hoy es un tema candente, absolutamente vigente, y un tema que ha cobrado una importancia enorme en los últimos años. ¿Debe ser Chile un Estado plurinacional? ¿Es posible que haya distintas naciones en un mismo territorio? ¿Cuánto afecta la unidad, o sea, el hecho de que Chile sea un Estado unitario, o va a dejar de serlo? Nos empezamos a hacer preguntas y agradecemos a los invitados de hoy, a Marcela Peredo, doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional. Muy buenas noches. Gracias. Y Tomás Jordán, abogado constitucionalista, miembro del Observatorio Nueva Constitución. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y para introducir este tema, esta conversación sobre un Estado plurinacional, Bio Bio, la radio, conversó con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, Fernando Rey Martínez, quien analizó el escenario que se enfrentaría en Chile de adoptar un modelo como el que se ha planteado. Néstor Aburto está con nosotros. Buenas noches, Néstor. Hola, buenas noches. Buenas noches también a los invitados. Desde ya usted nos puede escribir al más 569-9200-7888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Puede hacer preguntas también a los panelistas. Como tú lo decías, Tomás, hablamos con un catedrático, alguien que no solo sabe sobre el funcionamiento plurinacional de España, sino también de los países en la región latinoamericana. Estado plurinacional. Ese es uno de los puntos que se ha puesto sobre el debate en los últimos días, especialmente tras el discurso que muchos de ustedes escucharon de la actual presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Para poder entender este tema a fondo, partamos preguntándonos qué significa un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional se refiere principalmente a reconocer que dentro del mismo conviven distintos pueblos originarios o indígenas, o dicho de otra forma, es que está compuesto por numerosos pueblos y por ende debe cambiar la estructura del Estado. Esa sería la definición. De hecho, son varios los países que han adoptado esa denominación en sus constituciones políticas o en sus leyes internas, pasando de leyes generales a otras especiales que principalmente entregan cierta autonomía a los distintos pueblos originarios. Entre los modelos que existen en la región, por ejemplo, está Bolivia, que es un Estado plurinacional, y desde el 2008 se sumó Ecuador, que lo incluyó al igual que el país altiplánico en el artículo 1 de su Constitución. Perú o México también lo incluyen, pero con matices respecto a su redacción. Radio Bio Bio, como decíamos, junto a la Unión Europea en Chile, quisimos ir más allá y revisar cómo se han desenvuelto, por ejemplo, en Europa, el tema de la plurinacionalidad. Si bien la Confederación Suiza o belga lo incluyen, nos detuvimos en España, que pese a tener un modelo autonómico, reconoce la plurinacionalidad de su pueblo. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, Fernando Rey Martínez, que ha participado, como decíamos, en foros de Eurosocial en la región, habló. Y mire, ponga atención con lo que dice respecto a lo que ocurre en España. España no es un buen modelo para nadie, pero posiblemente no haya ningún país que sea un buen modelo para otro país, porque esta es una cuestión que está muy ligada a la historia de cada país, a la tradición, a las convicciones profundas de la comunidad, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que las minorías étnicas en Chile han estado socioeconómicamente rezagadas. Ese es uno de los puntos que marca el profesor Rey y que, por ejemplo, dice en España es distinto lo que ocurre, porque las comunidades autónomas como las catalanas generan el 20% del PIB, por ejemplo, el Reino de España, y eso los lleva a que, a través de su lengua y de su cultura, quieran independizarse. Dice que no es el caso en América Latina, producto justamente de la situación económica que enfrentan los pueblos originarios. Pero además habló sobre si un Estado, al ser plurinacional, debe tener reconocimientos diferentes entre un chileno y un mapuche. Esto es lo que dice. De alguna manera es construir una ciudadanía en pisos o en escala, de tal manera que en realidad no serías ciudadano del todo chileno,
sino serías primero ciudadano mapuche y luego chileno. Bueno, yo eso no me parece que sea la mejor solución. Nuestro sitio web biobiotv.cl o puede entrar a través de biobiochile.cl. Está la entrevista completa a Fernando Reid, que además sostiene que la democracia conlleva la diversidad territorial. Es una manera de limitar el poder, dice alguien que ha estado estudiando la situación de América Latina. Quisiera partir desde el comienzo. Los romanos decían ad ovo, desde el huevo. Para nuestros auditores, plurinacionalidad, plurinacional. ¿Qué es una nación? ¿Qué es nación? ¿Cuál es la definición? Marcela, ¿qué es nación? Sí, bueno, la verdad que también nombrar al Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, POLIS, al cual pertenezco, como académica de la universidad. Dicho eso, es interesante la pregunta, porque de ahí se parten las primeras distinciones, a mi juicio. Primero, la nación, en términos... es un término sociológico, en el sentido de que, bueno, ya lo has dicho tú, Tomás, en algunos comentarios que yo te he visto, en razón de explicar que se refiere a ese pasado en común, a ese presente y el futuro que pueda proyectar un conjunto de personas. Clásicamente uno en clase, y Tomás Jordán hará lo mismo, explicará a los alumnos y le podemos explicar a las personas que nos escuchan que la nación básicamente tiene esta idea de cultural, una idea sociológica, esta idea también que implica una unión en términos de, o una unidad en términos de la expresión de la lengua, en la expresión de la religión, del idioma, etcétera. Entonces, claramente no es un concepto que en principio sea jurídico. Luego se hace jurídico cuando a partir de la idea de la Batesía, y es que hace una unión entre Estado y nación. Entonces, se juridiza ese concepto que en principio no es un concepto jurídico propiamente tal. Y la tradición constitucional chilena de toda la vida de Dios, digamos, ha sido, como dirían los españoles, a propósito de Fernando, ha sido distinguir entre nación, como en quien reside la soberanía, y el pueblo, que es el que la ejerce. Y el pueblo no se refiere a lo mismo que nación. Por lo tanto, nosotros no seguimos, desde la tradición constitucional chilena, la misma idea de que nación y pueblo sean sinónimos, porque el pueblo se refiere al electorado. Y en ese sentido son cuestiones diferentes, porque el pueblo es donde radican los derechos políticos. Y a través de esa vía se han hecho algunas reivindicaciones, que incluso en el proyecto Bachelet, es bueno decir, no se encuentra la expresión de Estado plurinacional, que es el último proyecto del 2018 que uno puede tener a la vista como propuesta. Bueno, ahí Tomás también sabe, igual que yo, que en ese sentido no hubo una expresión de plurinacionalidad, al menos en ese proyecto. No la ha habido nunca. Tomás Jordán, ¿estás de acuerdo con ese concepto de nación? Sí, a ver, hay que hacer una distinción ahí. Nosotros seguimos la tradición europea de nación, básicamente que tiene que ver con esta construcción cultural, que tiene que ver con la idea de Estado, que se liga nación-Estado y por lo tanto se crea el concepto de Estado-nación. Y eso también tiene que ver con la forma en que se generan los Estados en Europa, que recoge distintas nacionalidades y se conforma un Estado. En la tradición norteamericana, que es la idea de pueblo, no la idea de nación, porque tiene que ver con una pluralidad de personas que conforman el nuevo Estado norteamericano, y por eso se hace que la soberanía recaiga en el pueblo, no en esta idea de nación, porque no hay capacidad de unificar. El caso latinoamericano, los estados latinoamericanos se forman de otra manera. No se forman con naciones hacia el Estado, sino que en un territorio determinado se trae la idea francesa y dentro de ese territorio se dice, estos van a ser una nación. Y luego se crea una ficción de la idea de nación. Entonces, cuando nosotros tenemos que trasladar la idea de nación francesa al debate constitucional chileno, tenemos que hacer todos esos matices e incluso más, porque si uno sigue la línea española de la frase de la Constitución chilena, dice la soberanía recae esencialmente en la nación, y el vocablo y la frase esencialmente la nación es de la Constitución de Cádiz de 1812, que se refería a la teoría de la soberanía compartida entre el soberano y el pueblo. Entonces, resumiendo, es un concepto correcto, la idea de la tradición cultural, de una lengua, de una historia común, de un acervo común, de un destino común, pero esa es una de las formas de construir un Estado y es una de las es la tradición que se trajo de Europa a Chile. Ahora, el hecho de que un grupo de personas vivan en un mismo territorio
que compartan la cultura, las costumbres, la lengua, una historia común, ideales comunes del pasado, figuras del pasado simbólicas, y que tienen además intereses compartidos y algo muy importante, el deseo de seguir compartiendo sus intereses hacia el futuro. Porque estamos de acuerdo que nación también es eso. Sí, completamente. Porque si no, no hay nación. El deseo de seguir compartiendo el futuro en forma común. ¿Eso significa que podría haber varias naciones en Chile o no? Estamos entrando a mi juicio, sí, a mi juicio... A ver, a mi juicio el tema es muy complejo porque la pregunta trasciende hacia cuestiones como jurídicas, de forma jurídica de Estado. Si tú haces una declaración de que, por ejemplo, en el proyecto de nueva constitución que hagan los convencionales, se decía que Chile es un Estado plurinacional, ¿cuál va a ser la efectividad que va a tener eso en términos prácticos? ¿Significa que vamos a tener distintas legislaciones? ¿Significa que vamos a avanzar a distintos poderes, poder ejecutivo, judicial, etcétera? ¿Vamos a avanzar hacia un Estado compuesto? ¿Salimos del modelo del Estado unitario? La tradición constitucional chilena ha sido mantener el Estado unitario basado en la idea de que implícitamente la cultura de los distintos pueblos ha estado incorporada. Si tú piensas en muchos lugares de Chile, salgamos de la idea de Santiago, yo misma soy de región, tienen nombres indígenas y se han incorporado así como parte de nuestra cultura y de nuestra tradición. Entonces creo que hay una integración implícita que acá no se le ha dado ningún tipo de valor. Pareciera ser que siempre la etnia se considera como una cuestión que es muy compleja de considerar así, como un grupo que históricamente, que es un tipo de categoría sospechosa, digamos, en términos jurídicos, que siempre ha sido postergado. Y la verdad es que hay muchos de esas personas que hoy por hoy son chilenos, como nacionalidad, como derecho a la nacionalidad. Si vamos incluso a los tratados internacionales ratificados por Chile vigentes, que son un límite a la convención, a mi juicio puedes ver que a propósito de ello, ni siquiera en la OIT, el 169 obliga a los estados a hacer declaraciones de este tipo. ¿Y por qué no lo obliga? Porque le entrega un margen de apreciación a cada estado para que solucione este conflicto político que supone la coexistencia no solamente de algún tipo de etnia, porque siempre se piensa en la etnia mapuche, sino que también en los atacameños, aymaras y todos los pueblos originarios que por supuesto que merecen todo el respeto como todas las personas dentro de un Estado de Derecho. ¿Por qué? La pregunta va especialmente dirigida por el proyecto constitucional de Michelle Bachelet. Lo dijo recién Marcela. ¿Por qué el proyecto de Bachelet no contempló lo que ahora se está pidiendo, la plurinacionalidad? Sí. Voy a querer hacer una distinción de lo anterior porque lo que tú decías es una cuestión bien interesante, que es el deseo de permanecer juntos. Me voy a quedar en esa frase que creo que fue así. ¿Es correcto eso en cuanto a la definición de nación? Es correcto. Sí, es correcto. Lo que pasa es que ahí hay una distinción que hacer, que eso ha llevado a que el derecho constitucional distinga entre nación y nacionalidades. Tanto así que la Constitución española establece la nación española y reconoce las distintas nacionalidades que la conforman. ¿Por qué? Porque acá en el debate constitucional lo que no se dice es que los estados plurinacionales al mismo tiempo son estados unitarios. En el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador. Es decir, siempre se construyen bajo la idea de la unidad del Estado, que es la frase de la Constitución española. Habiendo dicho eso, en esa idea del Estado, los modelos plurinacionales son un tipo de Estado. No es un Estado dentro de un Estado, es un modelo de Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de plurinacionalidad o múltiples nacionalidades dentro de un Estado, estamos hablando de un tipo o modelo particular de Estado, que reconoce ciertas particularidades que después podemos entrar si les parece. En el proyecto Bachelet hay dos momentos. En la etapa participativa de indígena del año 2016, en la cual los elementos principales de esta fue la plurinacionalidad junto con la multiculturalidad, pero primero la plurinacionalidad y el derecho a autodeterminación, que tiene que ver con uno de los elementos de la plurinacionalidad, también la autodeterminación territorial y de modelo de desarrollo.
¿Por qué en el proyecto no se incluye? Se incluye porque no hubo acuerdo interno en ese tema, porque como fue construido por distintos actores internos, algunos de ellos no estaban de acuerdo con la plurinacionalidad y se optó por un modelo que también es chileno y también reconoce la antigua tradición chilena antes del Estado-Nación, que era hablar de distintos pueblos indígenas. Si uno sigue la tradición jurídica chilena, incluso desde la colonia hasta los primeros años de la República, lo que se hablaba era de los pueblos. Y ahí reconoce, y el artículo 3 o 4 de ese proyecto, que dice: la soberanía recae en la nación y en los distintos pueblos indígenas que la conforman. Es decir, bajo la lógica de la teoría de la soberanía, es una soberanía compartida entre la nación, la idea por eso distinguía entre nación y nacionalidades, y los distintos pueblos. Por lo tanto, sería una distinción entre nación y nacionalidades. Pero los pueblos no es lo mismo que nación entonces, y por lo tanto, por ejemplo, quienes hoy día están pidiendo plurinacionalidad no estarían de acuerdo con eso. ¿En qué sentido? Porque lo que quieren es nación y por lo tanto con todo el concepto de nación en un territorio determinado. Lo que vuelvo a insistir, hay un punto, hay que diferenciar entre nación y nacionalidad. Sí, no, eso está claro. La plurinacionalidad es las distintas nacionalidades que conforman un Estado lo integran en una pluralidad de nacionalidades dentro de ese propio Estado. ¿Por qué lo digo? Porque no es que sea plurinación, es plurinacionalidades. Pero da la impresión que cuando ellos lo explican, se habla de plurinación. Está bien. O sea, ahora, si uno aterriza... lo que pasa es que... Sí, porque... lo que pasa es que la plurinacionalidad lleva 3 cuestiones asociadas, que si uno lee la Constitución de Bolivia, lee la Constitución de Ecuador, que son las constituciones que son plurinacionales, y si queremos leer la Constitución española también nos dice algo parecido. Reconoce la autodeterminación política, reconoce una descentralización administrativa muy profunda y reconoce la autogestión financiera o su propio modelo de desarrollo. Esos son los elementos de autodeterminación política y en el caso también español, ecuatoriano y boliviano, de pluralismo jurídico. Esos son los elementos que conforman la plurinacionalidad. Pero en Chile da la impresión, de acuerdo a lo que se lee, ¿no? Sí. Y de lo que dicen algunos dirigentes de etnias originarias, es que en el fondo están pidiendo que haya plurinaciones. Y eso... ¿O no? No plurinacionalidades. Perdón. O sea, varias naciones en el mismo territorio chileno, ¿o no? Lo que pasa es que yo seguí el debate y ellos citan los 3 ejemplos que estamos conversando: Ecuador, Bolivia, España, y eso se refieren al modelo plurinacional. Y el modelo plurinacional nace en Ecuador y Bolivia desde la década de los 70 y los 80 dentro del Estado unitario. Todas las declaraciones en los 70, en los 80 y en los 90 en esos países se sostienen en una sola idea de Estado. ¿Cuántas nacionalidades habría en Chile si se coge todo esto? Ya, ese es el modelo, como tú deberías ejecutar el modelo plurinacional. Pero para graficar, digamos, Claro, ¿cuántas? A ver. Yo creo que el modelo que debería reconocer, si es que se reconoce la plurinacionalidad, es un modelo de autoconformación de nacionalidad. Es decir, que a medida que tú vas reconociéndoles qué nacionalidades hay, en el fondo, cómo se autoidentifica una nación. En el fondo, la nación mapuche podría ser una nacionalidad, ¿no? Porque es por todos conocida. El pueblo Rapanui también, y a medida que esos pueblos van autorreconociéndose como nacionalidades, se les va otorgando la autodeterminación propia de las constituciones que estamos hablando. ¿Y eso de acuerdo a etnia o de acuerdo a sentimiento? Porque resulta que... Sí, yo sé que es importante porque... No, lo que pasa es que quiero decir una cosa, que en teoría política se distingue la nacionalidad como los conceptos que veníamos hablando, y hay otro concepto que es más subjetivo que se llama la conciencia nacional, que por ejemplo, los que son hijos de inmigrantes vienen a Chile y se sienten chilenos y se sienten parte de la nación chilena no habiendo vivido nunca. Y eso se llama conciencia nacional, que es un elemento subjetivo. Por lo tanto, la nación no solamente se conforma por esos elementos, sino también por la hay subjetividad. Hay gente que no tienen sangre mapuche, por decirlo, o antepasado, y dicen, me siento mapuche. Porque autoidentificación. Exactamente. Pero es que a mí me parece que las constituciones no están hechas, y aquí va el sentido de lo que la constitución sea. A mi juicio, las constituciones son un límite al poder por medio del derecho para proteger los derechos y libertades de todas las personas, sin distinguir raza, etnia o condición. Yo creo que si se redacta una constitución que se quiere proponer a un pueblo soberano que tendrá que ratificar
en términos de plebiscito de salida, que es el que verdaderamente elige qué es lo que va a pasar con su constitución, debería ser una constitución planteada en términos de unidad, no en términos de reconocimiento de diversidad respecto de cómo se ha construido de la identidad cultural chilena. Porque me parece a mí que hay un punto que, si bien es cierto lo que decía Tomás, de que existe una conciencia que puede ser subjetiva, hay en derecho constitucional, es parte de las fuentes materiales del derecho constitucional, la identidad constitucional que tengan los pueblos y cuánta adherencia genera esa constitución. Entonces, en el fondo, la pregunta que a mí me surge es ¿cuánta adherencia generará una constitución si solo se evalúa por sentimiento o si solo se evalúa por algunas personas determinadas? Porque el fin del constitucionalismo, desde que ha comenzado, es proteger contra los poderes absolutos, los poderes omnímodos, para proteger a todas las personas, tanto a las minorías como a las mayorías. Yo entiendo que la dignidad y la igualdad suponen una cuestión que es anterior al constitucionalismo incluso, y que por lo tanto la plurinacionalidad en ese sentido pienso que genera complejidad más que solución del conflicto, porque divide a los chilenos entre sí, o a los que se sienten chilenos o los que no se sienten chilenos, y entonces la Constitución en ese sentido, me parece a mí, es un acuerdo en lo fundamental, que es político, cierto, pero también es jurídico. Y en lo jurídico tiene que establecer mecanismos concretos de protección a todas las personas. Y creo que en ese sentido, no sé si sea una constitución de unidad la que se proponga a partir de estas diseminaciones, digamos, de la población como elemento del Estado. Eso es lo que a mí me preocuparía, pienso yo, no sé. Para entender bien, ¿significaría, por ejemplo, que no habría igualdad? Lo que pasa es que hay un tema ahí que tenemos entre los constitucionalistas, nosotros, respecto de cuál sea el concepto de igualdad. Bueno, y ante la ley... Igualdad ante la ley en el sentido de igualdad de trato, claro, porque en el fondo tú generas estas categorías sospechosas en que ciertos grupos tienen que tener una mayor protección porque han sido desfavorecidos históricamente y por lo tanto requieren de esta protección específica. Luego tú haces una constitución específica para ciertos grupos y la verdad es que la idea de lo que ha pasado desde octubre hasta ahora es precisamente resolver bajo el acuerdo político fundamental la unidad de lo que signifique el pueblo chileno, a mi juicio. No estoy tan de acuerdo, pero a ver, vamos con el desacuerdo. Sí, no, está muy bien. Lo que pasa es que hay cosas que son distintas. Voy a explicar. La pregunta que nos tenemos que hacer es si el Estado chileno, imaginemos que sigue siendo un Estado unitario, pongamos esa hipótesis, podría no ser, pero el Estado chileno, ¿por quiénes está conformado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si está conformado por una uniformidad de personas llamadas chilenos y chilenas, es decir, una sola nación, y por lo tanto que todos nos sentimos identificados con este concepto que Tomás nos decía en un comienzo, que nosotros ratificamos de una historia común, un relato épico común, un destino común, o el Estado chileno, unitario si eventualmente, o da lo mismo, está conformado por distintas nacionalidades que lo conforman, que lo sostienen. Es decir, que junto con ser parte del Estado chileno, concurren las personas mapuches, las rapanui, el atacameño, cuáles son los que lo conforman. Entonces, lo que, al menos yo quiero dejar claro, que la idea de Estado-Nación fue una creación ficta, uno de los modelos posibles para formar un Estado. No es que tú cuando dejas de ser un Estado-Nación se disuelva el Estado. Eso no es real. Es un modelo posible que se trajo como una tradición desde Francia, el modelo francés, y se incorporó a Chile. Por lo tanto, es posible que un Estado como el chileno siga siendo un Estado, incluso unitario, dentro de la diversidad de nacionalidades. Es posible. Por lo tanto, hay que hacerse esa pregunta y eso trae consecuencias. Obvio, porque en el fondo, como tú distingues categorías de personas, es decir, de nacionalidades, puedes perfectamente establecer tratos diferenciados porque al establecer la distinción se puede establecer diferencias de trato. Si todos los tratas como uno solo, lo seguro es que dice lo que diga Marcela, que en el fondo tienes que tratarlos todos de la misma manera. Pero esa distinción me parece que es clave. ¿Esto se refiere a grupos de personas o también a grupos de personas en territorio determinado?
digamos, Araucanía, por decirlo de alguna manera, Araucanía de provincia de Arauco, ¿eso es? ¿Y los mapuches que viven en Santiago no? ¿O es por personas o por territorio? ¿O los dos? Yo creo que Tomás, en ese sentido, que está más empoderado del concepto de plurinacionalidad, debería es lo que más preguntan los auditores. Debería contestarlo. Sí. A mi juicio, esa es una de las implicaciones o de los problemas que presenta un tipo de declaración como esta, porque en realidad para reconocer la diversidad, a mi juicio, no necesitas la plurinacionalidad, sino la Constitución francesa la reconocería directamente, y la Constitución de 1958 no reconoce que Francia sea un Estado plurinacional, y sí tiene mucha diversidad, y hay muchas constituciones europeas de las cuales es la tradición que normalmente nosotros miramos, o incluso, bueno, se habla de otros países que no tienen constituciones materiales o formales, que son más bien del common law, digamos, que no recogen la plurinacionalidad como un elemento o condición sine qua non, digamos. Entonces, me parece a mí que uno de los problemas que también podría plantearse a partir del autogobierno de todos los pueblos, que es distinto al mecanismo que incluso está en la Constitución de Bachelet, que en la Constitución de Bachelet se decía, bueno, hay reconocimiento a los pueblos indígenas. En el artículo 5 del proyecto hay un reconocimiento, y eso a lo mejor no genera ningún problema en términos ni territoriales ni en términos de ordenamiento jurídico, porque a mí me parece que ¿cuál sería el sentido? Lo pregunto al revés, en sentido inverso, de establecer la plurinacionalidad si no le vas a dar ningún efecto jurídico. En el fondo sería solo para efecto de una cuestión política. Y las constituciones tienen que pensarse para 20 o 30 años o 40 años, no solamente para el momento contingente de lo que esté pasando ahora. ¿Y cómo lo haría entonces? Porque si te sigo bien, quedaríamos igual. Entonces tú tienes que algo ha pasado, porque sería no reconocerlo, que algo pasó. No, yo no niego la importancia nunca, no niego la importancia de ninguna etnia. Eso me parece que sería contra natura. ¿Cuál es la solución como jurídica, a tu juicio, que reconozca? Yo creo que un reconocimiento constitucional como el que había en el mismo proyecto Bachelet puede ser una buena salida. A mí me parece que en el fondo incluso se condice más con la realidad chilena al día de hoy, incluso todavía. Y eso que han pasado algunos años, pero aún se condice. ¿Sabes por qué? Por lo mismo que decía Tomás, en el sentido de qué pasa con el territorio. Vamos a dividir la Araucanía en 4, vamos a hacer distintas provincias, regiones, vamos a salir de la estructura de cómo nos hemos organizado jurídicamente. ¿Cuál es el efecto jurídico que va a tener esa declaración? Y yo creo que un reconocimiento constitucional es respetuoso de las etnias de las cuales provenimos, pero también da el espacio de libertad para que los derechos de las personas sean protegidos en idénticas condiciones. Yo no creo que sea irreconciliable eso. Esa es mi humilde opinión, digamos. No, todos tenemos una humilde opinión, también la mía. Claro. Quiero decir pero ¿qué haces con la demanda de los pueblos? Porque lo voy a plantear históricamente en los últimos 30 años, el simple reconocimiento constitucional era propio de los años 90. Todos sabemos que se rechazó. ¿Pero del 2018? No, porque había nacionalidad compartida, porque si la soberanía recae en los pueblos y en la nación. ¿Y escaños reservados como hubo ahora? Y el escaño reservado en los órganos colegiados. Sí. Y también señalaba que todos los pueblos de Chile se venían a otorgar esta constitución, haciendo el guiño a la constitución histórica de Chile previa a la idea de Estado-Nación. Entonces hay varios elementos que hay que tener a la vista. La pregunta es, ¿cómo resuelves las demandas de los pueblos? Incluso los tratados internacionales, la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas dice en su artículo 3 que debe reconocerse la autodeterminación política, social, económica y jurídica. Es decir, también tienes compromisos internacionales, no solo el 169, sino que se nos va la declaración del año 2007 de la ONU, en que dice eso. Por lo tanto, la pregunta es, en ese modelo, ¿cómo se ejecuta? A ver, es que lo que pasa es que a mí me parece que de partida los tratados internacionales obviamente vinculan, pero lógicamente que no son una obligación de resultados, sino que está claro. De medios, digamos. ¿Qué ejecutas? Entonces, bajo esa perspectiva, en definitiva, y creyendo que Chile tiene un solo territorio, tiene
ha existido como Estado unitario durante todo este tiempo, reconoce esa tradición. Me parece a mí que en principio la declaración de plurinacionalidad a mí me genera la duda de cuál va a ser el efecto práctico. Eso es lo que yo he dicho. Dale. Mira, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a ir a las noticias, pero les voy a dejar algunas preguntas planteadas. Al regreso vamos a contestar también preguntas, porque hay hartas preguntas de auditores. Si esto se avanza. Digamos, escenario. ¿Habría autonomía, autodeterminación, si es que se avanza en esto? Porque eso es lo que se va a discutir ahora en la Convención Constitucional. ¿Cuotas en el Congreso, en el Poder Judicial? ¿Cuotas en 2 idiomas? O sea, dejo planteadas todas estas preguntas porque yo también estoy confundido. Volvemos en un instante. Yo también. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Está claro, Catherine, que ayer no bajaron esto. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia fija un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, venimos hacia audio también. Más 569 9200 7888. Hola, Rivaldo, muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando en las mañanas. Una Constitución para Chile. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Nos acompañan Marcela Peredo, Tomás Jordán, constitucionalistas, en este programa en que estamos tratando Estado plurinacional. Néstor Aburto. Hay varias preguntas. Por ejemplo, me voy a quedar con un auditor, con Carlos, que escribe desde la región de Araucanía. Dice, Estado-Nación Mapuche. Nosotros hemos vivido acá durante años. ¿Tendría que irme o tendría que pagar los impuestos a las comunidades indígenas que viven ahí en la zona? Sí. Mira, me miran a mí. Toma, ¿paga impuestos a la comunidad? Cada vez que hay como una pregunta me siento como compelido a contestar, pero está bien. No hay problema. No, para nada, está todo. A ver, vamos. A mí me encantan las distinciones porque en la confusión es donde el camino se echa a perder. Hay que diferenciar entre la estructura territorial del Estado general. Por ejemplo, nosotros nos dividimos en regiones, ¿ok? Y eso tiene que ver con si vamos a hacer un Estado unitario más descentralizado o no. Es importante hacer. Y otra cuestión distinta es si en zonas geográficas determinadas de nuestro Estado se van a reconocer ciertas, como se llama, autonomías territoriales de los pueblos. ¿Por qué se reconocen ciertas autonomías territoriales de los pueblos? Que no necesariamente colisionan o se contradicen con el modelo descentralizado o como se quiera establecer después. Porque uno de los elementos de que se reconoce a los pueblos es su vinculación con el territorio. ¿Ok? Y en parte si uno sigue, no sé, estoy pensando en Nueva Zelanda, en Canadá, lo que hay es que junto con el reconocimiento a los pueblos hay un reconocimiento a sus propios modelos de desarrollo y ser parte de los beneficios de ese desarrollo. Eso fue una lucha muy larga, más de un siglo en Nueva Zelanda. Tanto así que llevó distintos momentos en el cual la solución del Estado fue hacer parte de los beneficios económicos y sociales en los pueblos dentro de sus propios territorios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una solución de fondo, políticamente hablando, la autonomía territorial o ciertos territorios que estén ligados a ciertos pueblos es una de las formas posibles para dar solución a las reivindicaciones históricas. ¿Por qué? Y acá hay que también
Porque no nos perdamos en que en la historia de Chile, a partir de 1860, por el proceso de industrialización chileno que tiene que ver con la agricultura, se le fue quitando el territorio a los mapuches. ¿Ok? Si nos vamos al pueblo mapuche. Se le fue quitando territorio en favor de la agricultura y en favor de un modelo de desarrollo que tenía que ver con la inmigración extranjera. ¿Ok? Y por lo tanto, y si nosotros vamos al tiempo reciente, hay un estudio de la Universidad de Talca, de la Facultad de Economía, señaló que las reivindicaciones de tierra están muy ligadas a las tierras que hubo una contrarreforma agraria durante la época de Pinochet. Por lo tanto, hay una ligazón entre tierra, pueblo y reivindicación. Por lo tanto, cuando nosotros queremos, y la pregunta del joven Carlos, que creo que se llama Dango, De la Araucanía. La mejor solución posible, no sabemos, la va a tomar la convención, pero una de las soluciones posibles es la conciliación entre el reconocimiento de su territorio y la propia estructura del Estado y cómo, por lo tanto, se concilia o el Estado promueve distintos modelos de desarrollo de las personas mapuches o de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche en ese territorio, con el modelo estatal. Esa conciliación es muy difícil de lograr, pero es uno de los modelos posibles. Por lo tanto, no va a tener que salir de... Sí, y hay otra pregunta, hay varias preguntas, pero la última, de ahí vamos a hacer un repaso de nuevo, pero nos pregunta, por ejemplo, uno de los auditores, dice Lisa Loncón, dijo, y lo copia textual ella, la transformación del Estado monocultural y unitario con un nuevo mandato que redistribuya las riquezas en igualdad de derechos sociales. Entonces ella se pregunta, bueno, entonces quiere que la torta, que los recursos lleguen a las comunidades indígenas, pero siguen siendo chilenos. Sí. Se pregunta ella. O sea, eso es lo que dice la presidenta de la convención. Lo traducimos, digamos. En la plurinacionalidad, tú no estás en contra de la nación configurada desde la formación del Estado. Es una convivencia, una pluralidad de grupos que se identifican distintos, pero parte del mismo mundo, por decirlo de alguna manera. Sí, perdón, es que lo que pasa es que me parece un poco complicada las distinciones porque yo respeto mucho a Tomás, pero me pasa que en definitiva nosotros normalmente cuando hacemos teoría política, que es lo previo, lo prepolítico antes de lo constitucional, del acuerdo propiamente tal, del texto que es lo que se tiene que escribir, hacemos distinción respecto del territorio como un elemento del Estado. Hacemos distinción en razón del grupo humano, que es lo que afecta a la plurinacionalidad propiamente tal, y luego hacemos distinción respecto al fin objetivo del Estado, que es el bien común. Entonces, me parece que uno debería orientar en algún punto a la gente en ese sentido a pensar en términos de el sentido del bien común como fin del Estado. No es que un Estado plurinacional signifique que no va a tener como objetivo el bien común, porque me parece que eso es un objetivo inherente. O sea, el Estado, para que se justifique como comunidad política, debe procurar a todas las personas su mayor realización material y espiritual posible, o dar las condiciones para, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, me parece a mí que la persona que pregunta de Angol es lícito que pregunte en razón del elemento territorio. Porque si le están diciendo, por un lado, que la plurinacionalidad supone autogobierno de los pueblos, entonces tal vez ya su territorio no será el mismo como lo ha configurado durante todo este tiempo. Por lo tanto, esos elementos son elementos que se conjugan al momento. Es como la señora que cocina en su casa y echa todo a la juguera para poder hacer un rico jugo, ¿cierto? Y para que el jugo le salga más o menos bien. Entonces tiene que revisar y configurar si va a decir autogobierno de los pueblos. Bueno, significa que las limitaciones del poder van a ser distintas y que la repartición de la torta, como decía Néstor, va a ser diferente y puede quedar en otras condiciones. Y eso también hay que transparentarlo para que la gente lo sepa, de manera que elija con plena libertad, creo yo. Voy a tirar la pelota muy adelante. Si no es un reconocimiento de la nacionalidad, sino de nación, e incluso si es simplemente un reconocimiento de un pueblo, y en virtud del principio de la autodeterminación de los pueblos, si esto se produce, si se reconoce una nación distinta e incluso un pueblo distinto, ¿no sería lícito posteriormente que reclamen su independencia? Claro, pero si el ejemplo es España. No. Perdón, ¿sí? A mí me parece Digo que no. A mí me Voy a parece... explicar.
Perdón. Sí, dale. Me parece O sea, que es un camino a la independencia. Me parece que no, o sea, a ver, a diferencia, o sea, nosotros como juristas no hacemos como proyecciones en verdad, digamos. No, pero estoy hablando de un tema, un tema jurídico, sí, como la consecuencia lógica a partir de jurídica, me parece que lo que ha ocurrido y que es lo que pasa en España, que los catalanes le dicen a los vascos que quién mantiene España. A mí me tocó estar haciendo mi doctorado en Santiago de Compostela y entonces yo decía, bueno, nosotros aportamos con la parte agrícola. Entonces cada uno asume dentro de esa identidad, pero el Estado compuesto o avanzar hacia estados compuestos en términos de Estado regional o Estado federal ya es otro estadio jurídico. Entonces, con el cual Tomás, según lo que escuché, decía, no es necesario, porque en definitiva el ejemplo boliviano, etcétera, y ecuatoriano, a mí me parece que son muy recientes para poder evaluarlo, porque los tiempos constitucionales no son los tiempos políticos. Sí. Los tiempos constitucionales son mucho más extensos. Entonces, creo yo que en definitiva, claramente que eso aumenta los afanes independentistas, por cierto, de algún grupo. Claro, porque está dando los elementos necesarios para que eso ocurra. Si le está dando autogobierno, etcétera. Incluso en los yo recuerdo que... pero si ellos reclaman autodeterminación de los pueblos, ellos, cualquiera de los que esté ahí, ¿habría que reconocerlo? Porque los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. No es necesario. Si el Estado lo ha reconocido. La consecuencia no es una obligación ni para los constituyentes, que son los que van a decidir la propuesta pero esto vino de todos los procesos de descolonización. Sí, ¿no es cierto? Sí, no, claro, pero yo tengo un punto distinto ahí, porque Marcela, no. Varias cosas. Primero que todo, la autodeterminación de los pueblos no es igual a la soberanía como autodeterminación política que estamos pensando en la teoría política. La autodeterminación de los pueblos, en la idea de plurinacionalidad, significa el reconocimiento de sus instituciones políticas y ser parte de los órganos colegiados del Estado. Eso significa la autodeterminación. Entonces, cuando un dirigente indígena de la vía institucionalista dice la autodeterminación de los pueblos, se está refiriendo al reconocimiento de sus instituciones y ser parte de los órganos del Estado. Voy a poner un ejemplo que no resultó. En Isla de Pascua, en el año 2008 o 2007, se trató de llevar a cabo un nuevo estatuto de Isla de Pascua, no sé si se recuerdan. Y uno de los elementos que tenía a la vista, que se pretendió hacer, era reconocer el Consejo de Ancianos, que es un órgano político propio de la isla. No pudo ver la luz el proyecto porque se entendía que era contrario a la idea del Estado único chileno, que era reconocer una institución ancestral. Esa es la idea de autodeterminación política. Vamos a España. España, Cataluña, la Constitución del 78 recoge una pugna de los catalanes que trasladaba 200 años y 100 años anteriores, o un poco menos. En 1826 en adelante se inicia el proceso de la conciencia de autodeterminación de independencia de Cataluña. ¿Ok? Que es un proceso intelectual antes que práctico. Y en 1932, 34, 35 y 36, por primera vez Cataluña pide la declaración de un estatuto de autonomía. Es decir, que se le reconozca como un Estado distinto, o un Estado independiente distinto, o una situación distinta al resto de España. Y la Constitución del 78 lo que hace es canalizar las demandas de los pueblos catalanes, como también el vasco, a través de una solución institucional, que es reconocer la idea de nacionalidades y de la autonomía. Por lo tanto, si uno sigue el proceso catalán, lo que hay es que la Constitución del 78 ordena institucionalmente el conflicto e incluso le da una solución, porque cuando se trató por la vía de lograr la independencia, lo que hizo fue declararles 13 años de cárcel a los independentistas. Pero ahora los liberaron. Lo indultaron. Sí, lo indultó Sánchez. ¿Qué quiero decir con esto? Que las constituciones cumplen ese rol, que es canalizar los conflictos internos de un Estado y darle causa institucional. Entonces, si nosotros estamos pensando que tenemos un problema con nuestros pueblos y con algunos en concreto, la Constitución es la llamada a darle una solución institucional. Evadir el problema me parece que es parte de agravarlo. A ver, si se produce la autodeterminación, digamos, ahora poner un ejemplo, mapuche. Esto tiene que tener un territorio. Podría estar ligado a una autonomía territorial. Tendría que ser. En ese territorio significaría que
tendrían su propia justicia, su propia administración, tendrían la posibilidad de dictar sus propias leyes. A su vez tendrían que, ya que van a estar en el Estado chileno, tener representación obligada en el escaño reservado. No solamente en el Congreso, importante, sino que también en el Poder Judicial, por ejemplo. ¿Tendrían su propia educación? ¿Tendrían su propia salud? Ellos determinan su salud, ellos determinan su educación, ellos determinan el uso de los recursos naturales. Y si esto todo es así, ¿qué potestades le quedan al Estado chileno? Ya estoy haciendo una pregunta grande, yo creo, no sé. Pero, Vamos, pero está eso bueno. es. Vamos, obvio que sí. O sea, este es el asunto. Sí, obvio que sí. Sí, a mí la verdad me parece un tema muy, muy complejo desde esa perspectiva, precisamente en la misma línea de lo que estaba diciendo los elementos del Estado propiamente tal. Me parece muy complejo, me parece que no hay una solución única, me parece que siempre se cita, por ejemplo, a Nueva Zelanda y otros países, pero en realidad, tal como decía Fernando al principio, aquí no puedes imponer jurídicamente realidades, porque eso no ha resultado, si eso tampoco ha resultado, si no se trata de, y lo estábamos hablando en la pausa, ¿no? Que no se trata del negacionismo tampoco, si el punto está en el fondo hasta dónde puedes llegar o cuáles son los límites de este punto, porque en principio, a mí me gustaría recordar que hubo un caso bien dramático a propósito de la ley de Rapa Nui que hablaba Tomás, que llegó hasta el Tribunal Constitucional con perspectiva de género, en que la persona de hecho la abogada de Abofem valoró muchísimo esa sentencia por un caso que no es hace tanto tiempo, sí, de un tema de un Rapa Nui, por algunas costumbres que estaban reñidas y que eran delitos. Entonces, lo que tú preguntas es algo que en algún punto ha sucedido y que el gobierno, y que se ha solucionado. En el caso puntual de ese señor, digamos, no estoy hablando de la etnia, quiero ser muy clara. Sí, no, muy claro. Pero como mujer me parece que es bastante delicado en ese sentido, en la perspectiva de que, por ejemplo, porque tengo esta costumbre, entonces estoy legitimado para cometer este tipo de delito y tengo a lo mejor una especie de carta blanca para poder cometer algún tipo de delito, en ese caso era violación. Entonces... Es que la pena era menor. Claro. No es que no estuviera penado, sino que la pena era menor que en el continente. Claro, porque en definitiva a propósito de las costumbres, etcétera. Otras veces ha ocurrido en sentido inverso, si se acuerdan, hace muchos años atrás, una mujer en el norte que había, por su cultura, fue indultada por el presidente, me parece que en el gobierno... Estaba buscando sus animales y dejó al niño en una roca y el niño murió. Claro, entonces en materia penal, que no es una materia que la Constitución especialmente diga, pero sí establece condiciones de debido proceso, sí establece condiciones de cómo se determinan ese tipo de delito, es bien complicado, porque en definitiva si tú supones por decirlo, más que autodeterminación, yo hablaría de, en términos precisos, un nuevo ordenamiento jurídico o el respaldo de un nuevo ordenamiento jurídico a partir de esas costumbres. Bueno, a lo mejor nos vamos a encontrar con situaciones complejas como esta, sí, y que en ese sentido hoy se han resuelto de acuerdo a los canales institucionales, ¿sí? Y me parece que en el caso, especialmente de la ley de Rapa Nui, se resolvió muy bien, porque hay otros fallos que uno podría discutir, sí, del Tribunal Constitucional, pero me parece que en ese caso el Tribunal Constitucional, claro, nuestro querido amigo del Tribunal Constitucional, pero en ese caso sí, lo resolvió muy bien, sí, y sí, creo que actuó dentro de un ordenamiento jurídico compacto, complejo y que tenía su finalidad muy bien puesta en términos de proteger el bien jurídico que estaba vulnerado. Sí, a ver, vamos a la pregunta de Tomás, la plurinacionalidad, como veníamos hablando y yo lo decía, tiene varios elementos. Lo que pasa es que pueden variar en intensidad de su aplicación, por decirlo de alguna manera.
La autodeterminación política, que es reconocer sus instituciones, la autodeterminación de su propio modelo de desarrollo, que tiene que ver con una de esas, con la autonomía territorial y ser parte de los beneficios económicos del territorio donde ellos ancestralmente han estado. Y otro tiene que ver, uno de los elementos también tiene que ver con lo que se llama el pluralismo jurídico, que es que convivan dentro de un Estado distintos ordenamientos jurídicos, que se reconozcan lo de los pueblos con lo del Estado propiamente tal. Se me viene a la cabeza el modelo ecuatoriano, que tiene una regla, que es que el pluralismo jurídico interno no puede contradecir la Constitución ni los tratados internacionales. Y esa es una regla que está en la Constitución ecuatoriana. Por lo tanto, en el momento que tú avanzases eventualmente en reconocer el derecho constitucional, que se llama, que es la costumbre de los pueblos, por lo cual han resuelto sus problemas, estos no podrían contradecir ni la Constitución ni los tratados ratificados y vigentes por Chile, y me parece una fórmula correcta. Voy a ponerle un pelo a la sopa, como que se dice en Chile. En 1825 se suscribió el Tratado de Tapigüe, muy famoso. En plena ya república, Bernardo Higgins, que además fue el único presidente que ha hablado mapudungun, y que reconocía la soberanía de los pueblos mapuches del Biobío del Sur. Yo lo leí hace una semana atrás porque tenía una duda y lo decía tal cual. Y que reconocía el derecho de los pueblos, del cacique, de sancionar justicia en el caso que un chileno cometiera un delito. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese era un modelo antiguo chileno. Quiero decir que no es que el Estado unitario, único, que estableció una sola ley para todo, existiera desde hace 200 años. No. Vamos a lo concreto. Me parece que el pluralismo jurídico es lo más difícil de abordar. Y yo lo dejaría para el final. No avanzaría, dejaría si es posible o no avanzar en ello. ¿Por qué? Porque tratan necesariamente que adecuar las costumbres de los pueblos respecto al ordenamiento jurídico nacional. Pero lo que quiero, y con eso vuelvo al punto, pero solo eventualmente si no contradice la Constitución ni los tratados. Ahora bien, y voy a dar un dato más anterior, y que Marcela seguramente sabe, la ley de las colonias permitía el ordenamiento jurídico de los pueblos siempre que no contradijera el derecho natural y las leyes de la colonia. Es decir, la tradición pluralista jurídica en América Latina es muy antigua, muy antigua. Lo que pasa es que nosotros entramos, vuelvo a insistir, en ese modelo único, que existe un ordenamiento, un Estado, una nación, y que por lo tanto, una sola autoridad, tan autoridad que los Estados federales, incluso el catalán, que es un autonómico, cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico, tiene un Congreso que dicta sus propias leyes, pero lo mismo en Estados Unidos, que tiene su propio ordenamiento estatal. Entonces, yo iría con cuidado. No es un Estado federal, es distinto. Lo que pasa es que quiero decir que cuando tú reconoces autonomía, puedes reconocer distintos ordenamientos jurídicos. ¿Puedo? Sí, lo que pasa es que estaba pensando que en realidad respecto de los distintos o las distintas posibilidades de los ordenamientos jurídicos, me parece a mí que ya ahí el tema podría resolverse como sí se ha resuelto en términos políticos, y también acordar que es bueno porque hay un ambiente, me parece un poco en ese sentido, en términos más bien políticos. Yo no soy política, pero me parece que hay un ambiente en ese sentido de no reconocimiento de lo que hemos avanzado. Y hay un reconocimiento que ya está expreso en términos de lo que la Convención incluso tiene escaños reservados. También en la propuesta Bachelet había escaños reservados. Y yo creo que la solución a este tipo de conflicto es la democracia, como decía Fernando, y no esta implantación de la conciencia constitucional de que de pronto, de un día para otro, por norma jurídica, porque el derecho no lo puede todo ni está en todo, por norma jurídica estamos todos vinculados y obligados, porque yo creo que son procesos que son, como decíamos al principio del programa, culturales también, y que tienen que ver con la identidad constitucional de cada pueblo. Entonces, por eso es que la OIT es tan respetuosa en ese sentido, y el tratado es tan armónico respecto de cómo cada Estado debe solucionar sus propios conflictos y debe gestionarlo. Muy de acuerdo. Una sola cosa, es que está el famoso caso Chumisa, no sé si lo recordarán, en que la Corte le dice a las mineras que tienen que compartir los derechos de propiedad de las aguas con los pueblos.
Es decir, no estamos hablando de algo que se está inventando hoy día. Eso quiero decir, que es algo que incluso ha venido ocurriendo en la jurisprudencia de nuestras propias cortes, que es reconocer que hay distintos estatutos propietarios, el del Código Civil y el de los pueblos. Lo dice usted, la agua de la minería tiene que compartirlas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos a lo mejor en presencia de un momento en que hay cuestiones que están ahí, que vienen de antes y que en el momento a lo mejor de institucionalizarlas. Ese es solo mi punto. Hay auditores que nos escuchan en la Araucanía. Y que están escribiendo muchísimo. Y que no son mapuche. Pero que son de ahí, o sea, tercera, cuarta generación, no son de Santiago, son de ahí, nacieron ahí, sus padres nacieron ahí, es su entorno. Y yo me pregunto si esta conversación, los escuchaba, no les dará susto. O sea, ¿no le habrá dado susto, por ejemplo, la pregunta que yo hice? ¿Podrían tener una justicia mapuche? ¿Podrían tener una salud mapuche para ellos? De hecho, preguntan si podrían tener una policía o militares. Naturalmente. No, porque el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. O sea, eso es que... Bueno, no caer en la... Pero los municipios pueden tener fuerzas, posiblemente las policías municipales, bueno, no sé. La Guardia Civil. Va un poco para allá. Podrían tener una justicia local. Y así como dicen algunos, bueno, son los mismos señores que andan haciendo atentados que ahora van a hacer justicia y nosotros estamos acá. Sí. O sea, estas preguntas que yo hice no le están causando de verdad terror en estos momentos. Lo que pasa, Tomás, es que miedo, por último, ya no tanto terror. A mí me parece que bueno, hay un libro, un cuaderno muy interesante, que publicaron incluso en la Universidad Alberto Hurtado, en que se explicaba todo esto de cómo al principio había sido un negacionismo, luego asimilación, distintas teorías de asimilación, negacionismo, en la relación con los pueblos originarios, ¿verdad? Y el punto está en que hoy por hoy yo creo que hay que distinguir, y ahí yo estoy de acuerdo con Tomás, que hay que distinguir entre aquellos actos que son actos contra el Estado de Derecho, porque no la violencia o los actos de incendio que en definitiva queman personas vivas o que padecen las personas que están viviendo día a día en la Araucanía, esos son actos de terrorismo. Totalmente. Y esos son actos que están condenados en la Constitución vigente en el artículo 9. Otra cosa es si se aplica o no se aplica la ley, que eso ya queda a los órganos del Estado ver cómo lo resuelven, digamos. Eso no es una cuestión, pero eso es algo que hoy por hoy tú podrías resolver con el ordenamiento vigente porque tienes las herramientas para. El punto es si quieres usar esa herramienta o no, eso es una cuestión política, yo ahí no me meto. Lo que me parece a mí es que hay que distinguir precisamente el tema de los hechos delictuales o terroristas que están aconteciendo todos los días. O sea, creo que hoy de nuevo hubo un nuevo atentado, incluso antes de entrar acá, etcétera, de lo que significa la idea de la estructura o cómo se conversa, que a mí me parece que se conversa a través de la democracia, ¿ya? Con los pueblos originarios. Yo creo que a través de la democracia, la verdadera democracia, en el sentido de la paradoja de la tolerancia. Eso significa que también los pueblos originarios puedan tener tolerancia respecto de aquellos que a lo mejor no piensan como ellos. Porque la democracia, la verdadera democracia, si no preguntamos lo que está pasando en Cuba, supone un pluralismo político en términos de aceptar incluso o de entender al contrario, porque si no los convencionales se van a dedicar, como decíamos, a lo mejor a temas de minoría, cuando la Constitución se supone que, o lo que se decía en la campaña de muchos convencionales, que a mí me carga la expresión porque la encuentro muy poco técnica, es la casa de todos. Entonces, en ese sentido yo creo que hay como un doble efecto, ¿no? Parece que decimos algo, pero hacemos otra cosa. Sí, pero... Una especie de incoherencia, ¿no? Sí, pero a ver, tratemos de hacer... Yo voy a tratar de ser lo más claro posible para que las personas que nos están escuchando... La vía institucional, es decir, reconocer las instituciones de los pueblos, lo que estamos hablando, lo que se tiene que evaluar si es un camino posible para dar solución a las demandas históricas e institucionales de los pueblos. Y en esto excluyo la violencia, excluyo que es condenable. O sea, aquí hay... El camino a la violencia no es un camino hacia la plurinacionalidad. El camino a la plurinacionalidad del que estamos hablando es el camino de los 17 escaños reservados que están en la convención, de los otros convencionales que puedan estar convencidos de que una salida del Estado de Chile a su conflicto con los pueblos es el camino institucional de otorgarle mayor autodeterminación, como hemos hablado, de política, de desarrollo, eventualmente, que yo no estoy tan de acuerdo con el pluralismo jurídico, pero eventualmente en ese camino. Pero no tiene que ver que la plurinacionalidad tenga una relación directa con la violencia propiamente tal. No tiene relación con ella.
Una cosa son los independentistas, pasa en todos los lugares del mundo. Una cosa son los actos violentos, los grupos violentos, y otra cosa son las vías institucionales de solución. Acá estamos conversando y me parece que hay que no meter en el mismo plano que la plurinacionalidad o la autodeterminación conlleve la violencia, el fin del Estado de Derecho. Todo lo contrario, si lo que estamos hablando es ese Estado de Derecho, es más Estado de Derecho que reconozca su diversidad y por lo tanto, sea plurinacional o no plurinacional, porque lo que no hemos podido, lo que tenemos que decir es que esto está ocurriendo en un Estado que no es plurinacional. Es decir, en el Estado-nación clásico. El problema lo tiene el Estado modelo clásico, no lo tiene el Estado plurinacional. El problema de la violencia en la Araucanía lo tiene el Estado unitario clásico de Estado-nación. De que la unidad esencialmente... Entonces, quiero decir con eso que hay que diferenciar... Hay que diferenciar porque tú, yo y todos los que estamos acá, al menos, y yo lo digo 100%, la vía de violencia no lleva a la plurinacionalidad. ¿Tú crees que la Constitución, como lo que es la Constitución, lo que nosotros hemos estudiado y conocemos, con una declaración que diga que Chile es un Estado plurinacional, se va a resolver el conflicto real de lo que padecen las personas allá? Porque a mí me parece que eso es pedirle demasiado en términos de que las constituciones... Pero me hace pensar, lo que tú dices en términos prácticos, porque en el fondo las personas están viviendo problemas de terrorismo, cuestiones prácticas. Y en ese sentido me parece a mí que por eso la idea de la unidad del ser humano y la democracia como forma de diálogo puede ser un mejor camino que una declaración de plurinacionalidad que finalmente se transforme en una declaración programática, en términos de que hay declaraciones que uno hace en las constituciones, pero que finalmente no tienen ningún efecto jurídico, porque si no avanza hacia el pluralismo jurídico, no va a haber una plurinacionalidad completa, a mi modo de entender. Entonces, bajo esa perspectiva, me parece a mí que en el fondo la idea es que la Constitución no haga disposiciones programáticas en que la gente se ilusione a partir, porque esto es la ilusión constitucional, digamos, de que la Constitución va a ser una disposición programática y con esto el problema se solucionó. Pero sí es un problema que tenemos hace como 200 años. Entonces yo creo que por la norma, dentro de mi propia idea de Constitución, no resuelve nada. En Cádiz, 1812, se decía que los españoles iban a ser buenos y justos, y nadie se hizo bueno ni justo porque lo dijera la Constitución. Entonces el normativismo, porque sí. Yo me parece que no tiene mucho sentido desde esa perspectiva, a mi juicio, digamos. Está bien, pero lo que pasa es que hay que hacer varias cosas, creo. Uno, la norma programática sería solo establecer el reconocimiento de los pueblos indígenas en el artículo 1 o 2 de la Constitución y decir que con eso se va a solucionar el problema. Me parece que eso... Tampoco. Y podría ser multiculturalidad, preguntan varios, en vez de plurinacionalidad. Como una solución, que también lo dice en la entrevista Fernando Rey, el profesor español, que ese es un modelo cuando se trata, digamos, de públicos acotados, más que Bolivia, donde la población mayoritaria o mayoritariamente dice ser indígena. Me miran de nuevo. Voy. Cualquiera de los dos. Es que eso lo han puesto auditores, por eso... Sí, lo que pasa... A ver, vamos es que... Es un escalón menor, pues. Sí, porque fue una discusión que se dio hace unos 10 años atrás en Chile. Por eso digo que, nosotros somos el único país con Uruguay y Surinam que no tiene reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas en América Latina. ¿Ok? Se ha rechazado 7 veces la reforma constitucional de reconocimiento de pueblos. Es decir, estamos en la segunda división de los reconocimientos. Ese es el estado en que estamos. Si vamos a la multiculturalidad. Hay una distinción porque la multiculturalidad lo que hace es reconocer las distintas culturas que existen en un territorio de un Estado. Y reconoce tanto los pueblos indígenas como los migrantes. También pueden ser migraciones recientes como migraciones antiguas. Por lo tanto, respecto a los pueblos, no es algo que se haga cargo exclusivamente de ellos, sino que simplemente reconoce la diversidad. Y es un concepto, conceptualmente hablando, perdón que lo reitere, liberal, porque reconoce tu identidad y tú puedes vivir paralelamente a otro. En cambio que la plurinacionalidad reconoce como sostén del Estado que está conformado por distintos grupos, en este caso de nacionalidad. Entonces es un concepto que, por decirlo, hoy día llega un poco tarde a la discusión. Si nosotros hubiésemos reconocido los pueblos el año 90, 95, 97, 2000, a lo mejor no estaríamos ni siquiera discutiendo esto hoy día. ¿Saben qué pasa? Que yo no sé qué van a hacer los constituyentes.
Yo te dije al comienzo que era complejo. No, yo Dijimos que era complejo, sí, eso es. Si uno hace una encuesta rápida de los auditores, dicen que es muy complejo hablar de plurinacionalidad y que va a ser muy difícil poder instalarlo en Muy Chile. complejo. es muy difícil. O sea, Y sí, hay perdón. que estudiar, ¿no? Sí, Y además sí, hay que sí. estudiar. Sí, O sea, sí. así de buenas de primera, esto no lleva, no se puede. Simplemente. A ver, lo que pasa es que vuelvo a un punto. A ver, yo lo miro con el sesgo del diseñador de política pública. Yo me dediqué mucho tiempo a diseñar proyectos de ley, reformas constitucionales, participé en el proyecto de Bachelet. Entonces, cuando tú diseñas, tienes que pensar en qué cosas cuál es tu problema a resolver. Las políticas públicas resuelven problemas públicos. Entonces, cuando tú tienes un problema de centralismo, voy a dar un ejemplo. De centralismo en la toma de decisiones, tienes que pensar en un modelo de centralización profundo o regionalización y te vas metiendo y vas a llegar a la misma complejidad. La complejidad porque decir cómo voy a distribuir la plata, cómo voy a distribuir las potestades, y en el fondo mejor me quedo en Estado unitario. Pero no vas a solucionar el problema. Cuando tú tienes un problema con tus pueblos, que viene arrastrándose hace bastante tiempo y que además, paralelamente, porque en el fondo yo, insisto, estoy siguiendo la línea institucional de reformas para solucionar el problema, y además tienes violencia paralela, tú tienes que decir, tengo un problema. Y la pregunta es, ¿cómo lo soluciono institucionalmente en el diseño? Entonces tú dices, ¿me quedo igual? ¿Avanzo un poco? O en realidad diseño algo que en el mediano largo plazo, a través de políticas públicas, legislación, pueda ir avanzando hacia una solución. Y eso es lo complejo que los constituyentes tienen que tomar. Sí, y a propósito de eso, yo no sé qué piensas tú a propósito del tema de políticas públicas sobre el rol de la CONADI, porque me parece a mí que en ese sentido, si estamos hablando de gestión pública y de políticas públicas, tal vez las soluciones no vienen desde el normativismo, que el seniano o todas esas cosas que nosotros leemos y que a la gente le aburren, sino que tal vez vienen desde la gestión de los mismos órganos públicos que se han creado y que tal vez no han gestionado el conflicto en sí mismo, digamos. No sé qué piensas tú en ese sentido. A ver. A mí, por lo menos, Sí, me queda la duda. que Me parece que acá proponían que la CONADI pase a ser un ministerio de... Que no ha podido avanzar. a mí me parece Ministerio de Pueblo que- Indígena, bajo la... Y que tenga la actual representación, Constitución. dicen los auditores, de los pueblos a originarios mí y me listo, se parece acabó que en la una CONADI mesa, se ha quedado digamos. corta. O sea, como esta Ha opinión tenido personal, hartos problemas de gestión, yo creo de que la corrupción, CONADI se ha o quedado sea, corta. Se ha pero quedado yo tengo corta. hartos problemas. Yo le voy a... Sí, no, todo Por eso. todo eso y más. Mire, Por es que eso. a mí me pasa... Pero es un tema institucional. Sí, lo que pasa, por ejemplo, el No Ministerio de Pueblo... constitucional. Es que tiene que ver con la forma en que tú construyes la bajada hacia la política pública. Si tú tienes un Estado unitario de una sola nación, obviamente que la política pública siempre va a estar dirigida por esas normas constitucionales. Y por eso que los Estados plurinacionales conllevan consecuencias distintas, porque la fórmula constitucional conlleva consecuencias de política pública diferentes. Que esto ha estado mediado por corrupción, por mala gestión, por todo eso es cierto. Me voy a contar, perdonen que mi primer trabajo fue en ex Mideplan, hoy día Mides. Me tocó y me mandaron a Temuco a revisar las escrituras públicas de compra de tierra. Fue mi primer trabajo en la vida. Llevaba 2 días en Mideplan. Y ahí me di cuenta que la compra de tierra, el agrónomo que le evaluaba le subía el precio porque el Estado la pagaba y el agricultor que la vendía ganaba un sobreprecio. Ese era el gran negocio de tierra en esa época. Entonces, obviamente que si tú diseñas mal una película o la diseñas bien y la ejecutas mal, nunca vas a salir del problema. Pero el punto que estamos discutiendo hoy día es que si el diseño institucional puede permitir avanzar hacia una solución. El diseño actual no lo ha permitido. Esa es la clave. Eso me parece que es evidente. Si se le diera una cierta autogestión, autonomía al pueblo mapuche, a la nación mapuche, a los mapuches, ¿qué zona ustedes se imaginan? ¿Se imaginan alguna zona? ¿Qué lugar? En términos de territorio, Sí. Porque aquí se habla al sur del Biobío, sí, pero... Lo dije que era 1825. Sí, por eso digo. Por densidad de población sería Santiago. Sí. yo lo veo complicado porque la mayoría de las Sería personas mapuches están integradas ya a la vida en Santiago, entonces en ese sentido. Otra cosa es que culturalmente tú avances en la enseñanza de lengua y de políticas públicas o regestiones Tendría que haber instituciones. dos lenguas oficiales. Pero me parece que en el fondo Tendría que haber 2 lenguas oficiales. Pocos mapuches hablan mapudungun, eso es la verdad. Sí, es cierto.
No, a mí me parece que el reconocimiento de los derechos lingüísticos en la Constitución me parece que es la fórmula correcta, por decirlo de alguna manera. O sea, Que tú no necesariamente reconoces oficialmente la lengua en la Constitución, sino que reconoces que existen distintas lenguas y que la ley va a permitir ejecutarlo o desarrollarlo. Hablaban pero de no se salud. está obligado a hablar esa lengua. No No, necesariamente. porque algunos plantean eso. No. Lo que pasa es que... Pero es que, ¿cuál es el efecto normativo, la fuerza normativa de una constitución como esa? Pero mira, es que pasa que quiero darle un ejemplo. En Eso es lo que salud yo no lleva entiendo. más de 20 años la política multicultural en materia de salud. Es decir, que junto con los tratamientos tradicionales se permite a las personas de origen mapuche, en este caso... Es lo o que de pasa pueblos en indígenas. las regiones del Biobío hasta la Así es, región de los se permite ríos. conciliar tu propia cultura medicinal con la cultura nuestra, chilena occidental. Eso me parece que es perfectamente posible respecto a la lengua, respecto a la educación, respecto... El proyecto Bachelet que tú has citado varias veces reconocía el sistema educacional de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué significa? Que junto con el sistema nacional de educación o de salud, tú puedes reconocer ciertas particularidades por zonas geográficas, por cultura. ¿Qué ha pasado en el mundo respecto a las lenguas propiamente tal? Que en el caso español, que es muy interesante porque Franco prohibió hablar el catalán y el vasco. Por lo tanto, la política pública después de la vuelta a la democracia fue incentivar aquí, porque la lengua solo quedó en el campo. Incentivar que las personas de esa nacionalidad pudiesen volver a recuperar. Y hoy día el 50% habla y el 50% no. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que haya una uniformidad o una homogeneidad, porque se hace un sinónimo como que todos van a tener que hablar. No es así. Pero eso no es así, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Ayer estaba justo Algunos- leyendo la entrevista. es que justamente algunos dicen que el problema aumentó en Cataluña justamente por eso. Y que hoy día a los que hablan castellano los discriminan y no les contestan. O sea, es al revés. Y que la lengua, bueno, todos sabemos, el verbo fue lo primero, ¿no? Sí, Entonces, sí. que la lengua es fundamental en materia de autonomía o de incluso la independencia como están pidiendo. No es Y así. es muy interesante, y perdón, Sí, sigo perdón. el ejemplo. Sí. En Italia, donde no se entendían, o sea, un siciliano no se entiende tan cerca, no se entiende con un napoletano, hasta que se impuso el italiano Sí. a la fuerza. Política del fascismo, pero que siguió el régimen democrático después, a través de la televisión, etcétera. Y hoy día, progresivamente, ya los jóvenes no hablan dialecto, hablan los viejos, y algunos ya casi... Sí. Y eso ha llevado a cierta mayor unidad. Incluso la Lega, que en algún momento, la Lega Nord, ¿no es cierto?, en Italia, que pretendía la independencia del norte, progresivamente eso se fue difuminando justamente y se le atribuye a la lengua. En un caso en Italia y otro caso en España. Sí, pero mira, yo viví 2 años en Barcelona y tú salías de Barcelona y nadie hablaba castellano. Su lengua primaria era el catalán. Es Sí, decir, pero cuando se entabló la ley lo que pasa y es los que colegios y todo eso ya fue... también, pero el objetivo no tiene que ver con el independentismo. No fue la tiene que ver consecuencia. No el objetivo. Eso dicen, es lo que yo he escuchado. Sí, eso dicen y uno si se uno dice mucho. Mira, yo googleé en lengua e independentismo catalán y no están relacionados. No hay una correlación entre lengua e independentismo. Lo que pasa es que los independentistas utilizan la lengua, y en eso te sigo, como un elemento unificador para efecto de su causa. Exactamente. Pero que es distinto a que Pero yo creo hablar que la tiene lengua relación, lleva. Yo no creo que sean absolutamente Pero por ejemplo, incondicionados. en el Mira, caso vasco, perdón. perdona, dale. Sí, disculpa. O sea, en el caso de la misma convención, cuando la señora Elisa Loncón parte su saludo, y bueno, la verdad que no es culpa mía, no es culpa de nadie, pero yo no entiendo mapudungún. Y muchos chilenos en ese sentido sintieron que estaban hablándoles a un interlocutor que no existía. Y luego yo espero que ella con su saludo, muy amable, muy preciosa, me encanta el atuendo, respeto mucho de verdad toda la cultura que tenga que ver con la tierra, etcétera, porque yo soy del campo, etcétera, entonces no, me parece que es muy bueno. Pero creo que hay que tener cuidado con ese tipo de señales simbólicas, sobre todo cuando tú estás en elementos de poder, porque en el fondo la raza chilena o la especie chilena, si vamos a hablar de etnia, algo que yo no quería entrar en realidad porque me parece discriminatorio. Siempre me parece que las etnias son razones de discriminación más que de unión, entonces no quería hablar desde allí. Pero si entramos a ese punto de la etnia propiamente tal, obviamente que, porque el caso de España es un gran ejemplo de separación, de cómo tratan de unir algo que no se junta, ¿no? Me parece a mí que en ese caso tú tienes una cuestión bien simbólica en la cual no hay paradoja de la tolerancia y de la democracia.
porque ella no parte pensando, soy la persona que me han elegido como representante de todos los chilenos. Parte reivindicando. Entonces me parece que ese tipo de señales nos dan... Pero tú dices que no se debería tolerar. No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Lo que yo digo, para que se entienda bien, es que precisamente uno entiende la reivindicación, la comprende y ve lo que significa eso, pero también entiende que hay muchos chilenos y una gran mayoría de chilenos que no, a diferencia del caso español, yo no creo que sea un buen ejemplo, un buen modelo, como decía Fernando, porque no parte de la base de que nosotros aprendemos distintas lenguas. Va a Antofagasta y hablan chileno. Y cuando canta voy a hacer un ejemplo que a lo mejor puede ser un poco burdo, pero cuando canta la canción nacional, la cantamos todos juntos para cuando juega Chile. Entonces, en el fondo, hay una identidad constitucional que no supone una sobreposición, que lo he tratado de decir de distintas maneras, ojalá Dios quiera se entienda, que no supone una sobreposición o una imposición jurídica. Yo creo que esto debe ser progresivo a través de representación. ¿Por qué? Porque de lo contrario pones, en vez de unir, pones una idea de choque de algo que ya se agrava. No ayuda ni contribuye a la constitución de todos la idea de empezar con las diferencias lingüísticas para comenzar. Creo yo, a mi juicio, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto a todos los convencionales de distintas etnias y a los que son chilenos también. Yo creo que en ese sentido hay que transmitir unidad. La gente está esperando de ellos que resuelvan los problemas concretos a través de los derechos sociales, a través de todo lo que se ha planteado. Y la verdad que partir desde esa vía supone división, no supone unidad, que es lo que se supone que se espera de una constitución también. No, lo veo totalmente... No estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Que ella representa lo que es. Y es una mujer mapuche y chilena al mismo tiempo. Entonces fue electa por escaño reservado, es electa presidenta de la convención y ella inicia su discurso en su lengua, de partida de su lengua materna. Y luego ella da el saludo nacional, por decirlo así, y por lo tanto reconoce que en la unidad del Estado, porque eso es el símbolo que se representó el domingo de la instalación, en la unidad del Estado, en una sola república, es posible que convivan distintas nacionalidad. Y me parece que eso es lo simbólico que ella hace. Además que... Sí, pero lo que yo decía, entonces, yo no estoy en contra de la señora Loncón, perdón. No lo tomo así. Lo que yo estoy diciendo es que no es la misma situación que España, porque España, desde toda la vida de Dios, los gallegos han hablado gallego y el español es una segunda lengua. En Chile no ha pasado eso. Nosotros desde el principio, en términos lingüísticos, hemos hablado español. Pero para nosotros, pero para los mapuches que quieren hablar mapudungún, y hay ciertas otras lenguas que fueron, pero estas lenguas históricamente, desafortunadamente, fueron absorbidas. Entonces, ahora tú tienes que hacer una cuestión cultural progresiva que me parece que no es constitucional, sino cultural. Tienes que dar un aprendizaje cultural. Pero tú estarías de acuerdo a que se reconocieran los derechos lingüísticos de los pueblos en la Constitución, ese derecho. Yo estoy de acuerdo con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, obviamente. No, pero los derechos lingüísticos, sus derechos culturales. Pero vas a empezar a separar por cada grupo derechos especiales, porque también hay una propuesta, han habido propuestas del capítulo 3 que contiene los derechos y libertades, que contiene los derechos y libertades de todos, hacer una cápita especial. ¿Cómo se configuraría? No entiendo. No, pues a ver, lo que pasa es que vayamos a lo súper concreto. Si este fuera un texto, si yo te sigo, habría un reconocimiento constitucional que son los primeros artículos de la Constitución. Pero la Constitución se conforma por distintos apartados. Sí, lógico, sí sabemos. No, lo que quiero decir que ¿cuál es la aplicación, cuál es el desarrollo de eso en los distintos capítulos de la Constitución? Es decir, se reconocieran los derechos culturales de los pueblos, porque los pueblos funcionan no con derechos individuales, sino con derechos colectivos, y además y por lo tanto... Por eso tienes que hacer un capítulo especial. O parte del capítulo de derechos, si claro, no es necesario, es que por eso un esas son todas las implicancias. ¿Y tendría que haber una constitución también oficial en mapudungún? O sea, hoy día se están traduciendo a 4 lenguas el proceso constituyente. En todo, o sea, ¿y todas oficiales? Podría perfectamente ser, sí, es que... No saben. No sé, en el sentido de que no creo en ese tipo de constitución. No, por eso estoy preguntando. No creo en una constitución de ese tipo. Yo creo perfectamente que... A ver, voy a decir así, para que no haya duda.
Perfectamente la constitución oficial puede ser en castellano y permitir que existan constituciones en las distintas lenguas de los pueblos. El proceso constituyente está siendo traducido, el proceso constituyente de Bachelet también fue traducido en 4 lenguas. Y eso es parte de nuestra realidad. Entonces, cuando lo queremos normativizar, se produce el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si lo estamos haciendo todos los días. El proceso constituyente está ocurriendo en 4 lenguas y nosotros estamos diciendo que eso sí, para que ocurra en la realidad, pero si lo normativizamos, si lo ponemos en la Constitución, no. ¿Y eso significa que los jueces del Tribunal Constitucional, por ejemplo, tendrían que tener traductores? Que dije que a mi juicio podíamos acordar que la lengua oficial fuera el castellano. No sé, la verdad. Se reconozcan los derechos lingüísticos de los pueblos. No comparto una idea de constitución de base que haga distinción en razón de persona. Entonces no puedo entrar en ese punto porque ya estamos. No creo que la Constitución sea para algunos, creo que la Constitución es para todos y creo que eso es lo que la gente quería reivindicar supuestamente el 18 de octubre. Entonces, así lo entiendo, a lo mejor estoy equivocada. Marcela Peredo y Tomás Jordán. Tomás decía que con Marcela que la mayor cantidad de mapuches vivían en la región metropolitana. Nos empezaban a preguntar los auditores. 1 millón, entiendo. Según el último censo, el desglose respecto al gráfico anterior, dice el INE, 614.881 personas se identificaron como mapuches viviendo en la región metropolitana, mientras que en la región de la Araucanía lo hicieron 300.000 personas. Para tener es prácticamente el doble de lo que uno se imaginaría viven en la región metropolitana, como mapuches, porque cerca del millón es en general pueblo originario. Estamos terminando. Yo quedé preocupado. Yo creo que hay inserción con el Estado unitario al final, porque si viven 2 millones de mapuches, el Estado unitario tan malo no ha sido. Yo quedé preocupado. Si están todos acá es porque si están todos acá, la fórmula vigente no debe ser tan terrible, porque en el fondo por lo menos se encuentran cerca nuestro. Yo tengo muchos amigos queridos mapuches también. No, yo quedé preocupado por la complejidad enorme de este tema, que es una de las partes de la Constitución. Entonces tiene muchas implicancias. Tiene muchas implicancias y además derechos fundamentales, en la forma de gobierno, en la manera de en las cuotas reservadas en todos los órganos del Estado, en la representación política. O sea, no es un tema baladí, no para nada. Muy complejo. Y pienso en la gente que no es mapuche y que vive, por ejemplo, en la región de la Araucanía, que tendría que someterse a políticas de la administración mapuche. Porque para ellos puede ser durísimo. Pero hoy día pasa la inversa, que los mapuches que viven ahí tienen que someterse a las políticas que ellos necesariamente... Claro, pero si es malo para ellos, va a ser malo para estos otros. Pero se genera un problema de igualdad de trato. ¿Cómo? Me parece a mí, porque tú insistes, porque lo que pasa es que ahí está la igualdad de no discriminación de los pueblos históricos y de ciertos grupos históricos. Pero la idea de las categorías sospechosas vuelve sospechosa a las categorías. O sea, esa es mi convicción, en el sentido de que... Es el resumen. El resumen, claro, vuelve sospechosa a las categorías. Categorizar a las personas vuelve sospechosa de esas categorías. Quiero decir que nosotros hemos vivido en un paradigma... Yo, mira, crecí en Linares, es decir, en el paradigma del centralismo... Somos vecinos, yo soy talquina. Por eso te digo, el paradigma lo conozco perfecto. En que hay un solo pueblo, una sola nación, somos la séptima y la sexta región son ese paradigma. Pero Chile me parece que es un poco distinto, por lo tanto, es el momento de poder reconocer esa pluralidad. No solo es la séptima y la sexta región. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Este programa mañana ya va a estar disponible en nuestro sitio web www.biobiotv.cl para todos los auditores. Son decenas y decenas de WhatsApp, los vamos a ir contestando, que nos preguntan. Mañana va a estar disponible para quienes se perdieron la primera parte. Que estén bien. Agradecemos a Marcela Peredo y a Tomás Jordán habernos acompañado en esta nueva edición de este programa Una Constitución para Chile. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron Una Constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total. Los mejores de